Amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor en Salmos 86:5. Dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Oremos. Amantísimo Dios soberano, Dios misericordioso, Dios santo, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro. Confiamos en ti, Señor, es bendito en este tiempo de tu palabra, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, nos esté guiándonos para que podamos estar tus hijos, Señor, compartiendo, gozándonos, Señor, en tu palabra. Padre amado, te doy gracias por este tiempo, Señor, por permitirnos. Amantísimo Dios, te damos gracias, papá, en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Dos palabras poderosas que tiene que conocer. Dios, en su gran misericordia y su grande amor, nos permite una nueva oportunidad. Hay que responder a esa nueva oportunidad que el Señor nos permite para ser sus siervos, sus hijos, su iglesia. Había cierto inglés muy rico, muy considerado justo y bueno, que prestaba mucho dinero a muchas personas, tanto que era la cuenta de la deuda impagable. Firmó con su puño y letra debajo de la cuenta, con la palabra perdonado en vida. Después de su muerte, un día la viuda, su esposa, se dio cuenta de muchísimo dinero la cuenta de la deuda. La señora inicia el cobro y hace juicio legal. El juez, al examinar la deuda, le pregunta: señora, ¿esto es la firma de tu esposo? Ella responde: sí, no hay duda alguna. Entonces el juez contesta: no hay nada que obligar a estas personas para que pague, porque su mismo esposo, con su puño y letra, firmó con la palabra perdonado. Así es, Jesús, al morir en la cruz, firmó con su propia sangre la deuda impagable con la palabra perdonado. En 1 Juan capítulo 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dos palabras poderosas que tenemos que conocer. Primeramente, perdonado de todo pecado del creyente. En Efesios capítulo 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios es tan rico en misericordia, es tan rico en su bondad y amor, envió a su Hijo Jesucristo, quien hizo su obra perfecta en la cruz, por usted, por mí, por todos aquellos que en Él creen. Entonces el hombre, su punto 1, el hombre reconoce su situación y condición delante de Dios. Cuando la persona reconoce su situación y condición, produce un milagro más grande en el mundo. En 1 Juan capítulo 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su punto 2, el hombre acepta el grado de pecado delante de Dios. No importa el pecado delante de Dios, sea grande o chico. Entonces, todo es pecado para Dios. El hombre necesita ser perdonado. Su punto 3, capacidad de confesar los pecados para ser perdonado por Dios. El hombre tenemos que tener esa capacidad de confesar. Tiene que nacer de nosotros. Cada persona somos conscientes, sabemos que cómo es nuestra situación, nuestra condición delante de Dios. Por eso, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. En 1 Juan 1:9. También el hombre tiene capacidad de confesar los pecados para ser perdonado. El Espíritu Santo es el que convence de todo pecado. El Espíritu Santo es una persona
Es la tercera persona, que Dios es el Dios mismo. En Juan capítulo 18 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que nosotros necesitamos responder al llamado de Dios. Dios nos llama todos los días para que podamos nosotros estar constantes con el Señor. Para Dios, todo pecado, sea chico, pequeño, todo es pecado para Dios. Entonces necesitamos nosotros confesar, necesitamos renovar nuestras vidas, ser conscientes de que cómo estamos en estos últimos tiempos difíciles. Cada uno hemos tenido una experiencia con el Señor, una experiencia con nuestra familia, y el Señor siempre nos va a dar una nueva oportunidad en la cual que nosotros no debemos desperdiciar, acercarnos más a Dios, y Él está dispuesto para perdonarnos. Perdonado. Esa palabra perdonado es la palabra más poderosa que nosotros tenemos que tomar conciencia, meditar, reflexionar, porque Dios dice perdonado, Dios nos perdona. Si Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar a las personas que nos oyen, a las personas que compartimos. El segundo punto es, no hay condenación del pecado del creyente. No hay condenación del pecado del creyente. Romanos capítulo 8:1 dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestro Señor Jesús, asumiendo nuestra condición pecaminosa, como cualquier ser humano, en el Señor somos justificados en Jesucristo. Su punto 1, el hombre natural es culpable delante de Dios. Todo hombre es culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo, vino a esta tierra. Cuando Dios vio a Jesús, a su Hijo, inocente, justo, es acepto por Dios por el acto propiciatorio, el sacrificio perfecto que hizo Jesús por nosotros, por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Por eso dice, el hombre siempre está delante de Dios en pecado, y el culpable. Cuando una persona está en pecado, es culpable delante de Dios. Y en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Su punto 2, el hombre natural es sentenciado a la muerte. El Señor, asumiendo el acto propiciatorio, esa sentencia que nosotros merecíamos morir en la cruz, Él llevó en la cruz nuestra muerte como un cordero inmolado, nuestra sentencia, nuestras culpas, como en Isaías dice, ¿no? Él fue llevado como matadero, ¿no?, al lugar donde tenía que ser crucificado. Él embodició, no abrió su boca como cordero al matadero. Él asumió, el Señor Jesús, Él llevó nuestras cargas, nuestras llagas, nuestros dolores, nuestras deudas, todo Él llevó en la cruz. En Isaías 53, Hechos capítulo 3, 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El Señor cuando asume esta obra perfecta en la cruz, Él se olvida todos nuestros pecados. Por eso dice, no hay condenación del pecado del creyente. No hay condenación del pecado del creyente. Su punto 3, Jesús asume nuestra condición y situación delante de Dios. El plan sacrificial del Señor es el sacrificio más excelente y justo delante de Dios. El Señor asumió una sola vez por todas
un solo sacrificio por cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 17 se añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El Señor dice, nunca más me acordaré de sus pecados, porque ya está pagado. El Señor ya hizo su obra perfecta en la cruz. Él murió por nosotros, por usted, por mí, por cada uno de nosotros, y nos compró con su sangre preciosa. Él pagó nuestras deudas impagables, nuestra condenación, nuestra muerte. Él llevó. Y por eso es que el Señor nos llama hoy en día. Nosotros solo que tenemos que confesar. Tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores. No hay ni siquiera uno, dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado en esta tierra. Por eso es que nosotros tenemos que confesar a Dios, que Él nos dé mucha paz, paciencia en nosotros para que podamos ser hijos, siervos y siervas. Hemos podido compartir estas dos palabras poderosas que tenemos que reconocer, conocer. Perdonado de todo pecado del creyente, no hay condenación del pecado del creyente. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. El Señor por eso Dios es perdonador y Él no olvida todos nuestros pecados al perdonarnos, porque somos lavados por la sangre de Cristo, con esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Por eso es que nosotros somos una familia creyente, una familia cristiana, una familia de Dios, porque Él nos compró. Somos redimidos por Cristo Jesús. Amén. Quisiéramos invitar a las personas que nos visitan, seguramente están conectados por este medio. Quiero invitarles a ellos también, ellos puedan confesar sus pecados. El Señor está dispuesto a recibirnos, darnos una nueva oportunidad para que Él sea nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, nuestro Papito querido. Él está dispuesto a asumir. Él ha muerto por usted, por cada uno de nosotros. Y solamente nosotros tenemos que reconocer y confesar nuestros pecados. Ir a la presencia de Dios. Él está dispuesto a recibir. Él está dispuesto a perdonarnos y no condenarnos. No hay condenación del pecado del creyente. También en la iglesia necesitamos renovarnos nosotros, renovar nuestras vidas para que la obra crezca en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, tiempos difíciles porque el diablo se levanta con mucha fuerza y con mucho poder. El diablo tiene poder también, pero nosotros tenemos que confesar de que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y en el Señor somos más que vencedores. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son palabras del apóstol Pablo que Pablo expresaba su experiencia personal como un hijo de Dios. Por eso que, hermanos, necesitamos alabar a nuestro Dios, confesar la vida que llevamos hoy en día, la vida que vivimos. Él conoce. Para Él nada es oculto. Toda cosa, todo pensamiento, todo lo que hacemos, Él conoce nuestras vidas. Si hemos hecho algo mal contra Él, pide perdón a Dios. Señor, perdónanos, porque Tú nos has dado esa palabra perdonado de todo pecado del creyente, y no hay condenación del pecado del creyente. Todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Señor le bendiga, hermanos. Vamos a agradecer al Señor
Nos gozamos en el Señor. Amén, amén.